Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Es una bendición estar aquí, hermanos, de nuevo, y pues es un privilegio estar aquí, hermanos, para adorar a nuestro Señor, para estar aquí unidos, adorando a nuestro gran Rey y nuestro Redentor y el Creador de todo el universo. Y es un privilegio ver a cada uno de ustedes aquí también en este lugar, y les doy la bienvenida y también que Dios los bendiga siempre. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 3 y regresamos a nuestro estudio de Gálatas. Ya hemos pasado varias semanas sin estudiar esta carta. Nos desviamos un poco al fin del año y el comienzo del año también. Terminamos y vimos pues varios diferentes mensajes, diferentes temas, y pues vimos enseñanzas sobre reflexión, y al comienzo del año también vimos la certeza que un creyente debe de tener cuando entra a este año, y la certeza que un creyente debe de tener siempre por medio de Cristo Jesús. Pero hermanos, también es una bendición poder regresar a esta carta de Gálatas y continuar nuestro estudio pues renovados de mente, ya que tuve mucho tiempo también para reflexionar en este libro de nuevo, leerlo de nuevo, y con un anhelo, hermanos, de instruirles o enseñarles pues más simplemente, más claramente, para que podamos entender fácilmente el llamado que Dios nos ha dado por medio de su palabra. En esta noche vamos a leer los versículos 19 al 29. Gálatas 3, versículos 19 al 29. ¿Estamos ahí? Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha su promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día, esta hermosa noche, ese privilegio de estar aquí, Señor, unidos, Señor, escuchando tu palabra, adorándote a ti, Señor, con cantos, himnos, peticiones y agradecimientos. En ese momento, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes para poder entender, comprender tu palabra, para poder alinearnos a tu voluntad, Señor, para poder escudriñar y concluir, Señor, lo que tú quieres que entendamos, Señor, para vivir más en tu voluntad, Señor, más conformes a tu imagen perfecto, Señor, porque eso es nuestro llamado, y así fuimos transformados por medio de tu Hijo amado para vivir conforme a tu santidad en la rectitud, hasta que estemos en delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. En esta noche, hermanos, leyendo estos versículos del 19 al 29, 10 versículos, mi mayor anhelo es que podamos entender la razón por la cual existía y Dios
otorgó la ley para los israelitas y la razón que la ley existe. Porque Pablo aquí en esta porción de escritura, al concluir este capítulo 3, nos da mucha información sobre las razones por la cual la ley fue dado por medio de Jehová hacia su pueblo. Y podemos ver lo que habíamos estudiado hace varias semanas. El año pasado habíamos detenido de este estudio, pero los últimos puntos importantes que vimos el año pasado, o lo que vimos en los versículos anteriores, era que la ley no trae salvación, sino que hace claro la existencia del pecado. Porque si la ley revela al hombre la perfección y justicia de Dios, el hombre no tiene ni un centavo para dar en términos de poder cumplir la ley. Y la ley nunca fue dada para que el hombre intentara cumplirla, más bien fue dado para incapacitar la mente orgullosa y egoísta del humano en creer que puede encontrarse a la medida de Jehová. Otro punto que vimos y otro de los últimos puntos que vimos fue sobre la promesa dada a Abraham, que fue hecho o había sido hecho 430 años antes de que la ley mosaica o la ley fuera dada a Moisés. 430 años fue el pacto que Jehová estableció con Abraham sobre las bendiciones de su linaje y sobre la simiente que habría de venir por medio de él. Entonces, el punto que Pablo hizo ahí era que antes de la ley, Dios ya había prometido algo a Abraham y Dios ya había hecho el pacto para con Abraham, estableciendo un pacto para con su pueblo escogido sobre el Redentor, sobre una bendición que habría de venir al mundo para liberar al mundo que se encontraba en cautividad del pecado y de tinieblas. Habría de venir alguien para resplandecer la luz, quien él mismo es la luz. Y esa simiente es Cristo Jesús. Entonces, Pablo nos pregunta algo. Y si sabemos cómo Pablo escribe sus cartas y vemos en la carta, por ejemplo, de Romanos, Pablo pregunta muchas preguntas. En 1 Corintios también, si no entendemos, muchas de las cosas que Pablo dice en sus cartas son retóricas. Y ser retórico significa que Pablo no era, podemos decir, no entendido, y por eso estaba preguntando muchas preguntas, sino que Pablo pregunta preguntas que él conoce las respuestas, a las cuales él conocía las respuestas. Entonces él preguntaba para que el creyente que estaba escuchando sus cartas se preguntaran a sí mismos, para que si Pablo dice que si por medio del pecado la gracia abunda, entonces debemos de pecar para que la gracia abunde. ¿Pablo conocía la respuesta a eso o no? Sí, pero es para que nosotros como creyentes entendiéramos y nos preguntáramos, ¿debo de pecar para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Entonces ese es uno de los ejemplos por los cuales él pregunta sabiendo la respuesta, pero queriendo que nosotros como creyentes, Dios queriendo que nosotros reflexionemos nuestras acciones y la comprensión y el entendimiento del evangelio y de nuestro llamado como hijos de Dios. Dios nos da preguntas así por medio de Pablo. Y un ejemplo aquí es tal pregunta como ¿por qué la ley? ¿Por qué la ley fue dada al pueblo de Israel si no trae salvación? Si la ley fue dada por medio de la mano y dice que fue escrita por medio del dedo de Jehová, directamente de Dios, ¿por qué Dios otorgó una ley que nadie pudo ni puede cumplir? Y esa es la pregunta que en esta noche quiero que nos preguntemos. ¿Por qué la ley?
Si la conclusión en las Escrituras es que la ley no tiene capacidad de salvar, no porque no funcione, sino a causa de la caída del hombre que no puede cumplir la ley, ¿qué fue entonces el punto de introducirla? Si no había manera de ser justificados por ella. La ley fue dada a Moisés y desde ese tiempo hasta la venida de Cristo fueron aproximadamente 1400 años bajo la ley. El pueblo de Israel estaba bajo la ley por 1400 años. Es una cosa estar bajo ciertas leyes por un siglo, 100 años, una vida y luego termina. Nosotros estamos en este mundo, hay leyes que seguimos y nos morimos y ya no estamos bajo la ley. Esta ley fue dada a los israelitas y se les fue dado para obedecer por 1400 años. Eso casi alcanza el tiempo en el cual vivimos ahora comparado a cuando Cristo vino a la tierra. Imagínense tantos años bajo la ley que no salva. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿por qué Dios, Jehová, otorgaría algo por 1400 años sabiendo que no era la manera de salvación, la manera de ser justificados, el medio por el cual el hombre sería transformado y regenerado a una creación nueva? Y si para el creyente ya no nos encontramos bajo la ley, ¿por qué Dios permitió que los hombres estuvieran bajo la ley por tantos años? Un ejemplo es Hebreos 10, 1-4, que nos demuestra que la ley no tenía capacidad, ni tiene capacidad para salvar. Y dice Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Año tras año sacrificaban esos machos cabrios, los toros, ahí está el acento, los cabríos y los toros para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero aunque sacrificaban animales hacia Dios, que se describe como un aroma fragante, que era buena para Dios, que a Dios le agradaba, no podía quitar el pecado del hombre, ni del pueblo, no podía quitar el pecado del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué fue dado la ley? Pablo nos dice claramente aquí, en el versículo 19 comienza diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no salva, no redime, no trae justificación ni perdón de pecados, y el que vive por la ley muere bajo la ley y no trae redención, entonces, ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué sirve? Y si sabemos quién era Pablo, Pablo dice en Filipenses que él era ¿qué? Fariseo de fariseos. Él seguía la ley, él fue circuncidado el 8º día, él fue instruido por sus padres y por la educación para seguir los mandamientos. Él era el que enseñaba a los fariseos. Él estuvo presente en el martirio de Esteban, en el libro de Hechos. Él estaba ahí como un hombre joven aprobando la muerte de los creyentes, persiguiendo la iglesia cuando fue convertido. Pablo era alguien que anhelaba la ley con todo su corazón y todas sus fuerzas. Pero encontramos a ese Pablo renovado y transformado en Cristo Jesús, ahora diciendo, ¿para qué sirve la ley? Aquí Pablo nos da la respuesta. Fue dada la ley a causa de las
transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. El pecado del mundo en continuo abunda. Aun cuando Cristo ya ha venido y ha redimido y redime a las personas que ponen su fe y confianza en Él como Señor y Salvador, ¿qué no es un hecho que hoy en día el pecado sigue abundando? Y el pecado abundará hasta que Cristo regrese, no de manera humilde, no como un siervo como vino la primera vez, pero ahora con autoridad como Rey de Reyes, para establecer su reino y traer juicio eterno. Podemos ver que el pecado sigue abundando y no es difícil entender eso. Si volteamos y salimos de esas puertas, podemos ver el pecado abundando. Podemos ver la maldad de la humanidad que sigue creciendo y creciendo, así como en el tiempo de Noé. De la misma manera desde la promesa de Abraham hasta 430 años después, hasta el tiempo de Moisés, el pecado abundaba. Y un ejemplo es durante el tiempo, como ya mencioné, de Noé. El pecado de la humanidad abundaba hasta que Dios intervino. ¿Y qué hizo Dios para detener el pecado? ¿Envió un qué? El gran diluvio. El gran diluvio para deshacerse del pecado de la humanidad. Durante el tiempo de Noé, quien era el único que se encontraba justo, él y su familia, para deshacerse del pecado que abundaba de la humanidad, y a causa de la abundancia de ese pecado, Dios envió el gran diluvio para terminar temporalmente con el pecado, salvando solamente a 8 personas. De esa misma manera, desde el tiempo de Abraham, donde fue hecho esa promesa y el pacto, hasta 430 años después, cuando fue dado la ley a Moisés, el pecado seguía abundando. Y el abunde de pecados necesitaba algo para limitarse, de la misma manera que Dios envió el diluvio. Y cuando Dios en el tiempo postrero, después de Noé, puso un límite al pecado, no fue de manera de diluvio esta vez, ya que Dios había prometido no inundar al mundo jamás otra vez. No lo envió con diluvio, sino con leyes para restringir la pecaminosidad del pueblo, de su pueblo, mientras esperaban ¿qué? La promesa que le había sido dada a Abraham. Eso es la razón que Pablo dice que no se contradice una promesa dada a Abraham con la ley dada a Moisés. No se puede contradecir una promesa con leyes que restringen a personas. Pero como lo debemos de ver, es de esa misma manera en el cual Dios terminó con el pecado por medio de diluvio, a través de un diluvio. Así, de la misma manera, el pecado del pueblo abundaba, y por esa razón, una de las razones era limitar el pecado de su pueblo mientras que venía esa redención real, esa redención que en verdad puede salvar. Y por esa razón, la ley fue temporal. La ley fue temporal hasta que llegara la simiente verdadera, o la simiente, quien es Cristo Jesús, para traer liberación a toda alma cautiva. Hebreos 6, 17 al 19 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Inmutabilidad de su consejo significa lo grande e inconmovible que es su buen carácter. Interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa todo eso? Ya que son bastantes palabras y mucha información. Significa que Dios juró por sí mismo y Dios prometió. Y esas son dos cosas que no se pueden cambiar. Un juramento de Dios, de Jehová, por sí mismo, porque no había nadie más grande en el quien o por quien o con quien jurar, y una promesa dado a Abraham. Para los que tenían esperanza y los que tienen esperanza en la simiente y en Cristo, tuvieran un ¿qué? Fortísimo consuelo, una certeza de que las promesas y el juramento que Jehová había hecho con Abraham seguían aunque estuvieran bajo la ley y que siguen para nosotros quien creemos ahora en Cristo Jesús. Entonces, estando bajo la ley, no cambió nada, no cambió la promesa y el juramento de Dios de enviar un redentor, de enviar a Cristo como Señor y Salvador de esta tierra. Lo podemos ver, hermanos, la ley como algo muy simple. La ley se puede ver como un calibrador o un indicador. Cuando nosotros manejamos y prendemos nuestro carro, hay una pantalla que podemos ver. Y esa pantalla tiene manecillas o ¿cómo dicen? Un dedito, una manita, una aguja que nos indica varias cosas. Cuánto gas tenemos, si nuestro carro está calentado porque no le echamos agua, o si hay agua, pues está nivelada. Pero ese aguijón nos da un entendimiento de el nivel en el cual se encuentra esa agua o nuestro gas, el nivel de gas. Necesito gas y la subimos y le echamos gas y se sube ese aguijón. La ley, hermanos, dado a el pueblo de Israel, es como un calibrador de tal manera. Es como un aguijón que indica y nos da reconocimiento del pecado. Al pueblo de Israel, este aguijón les daba indicación de cómo se estaban comportando debido a la ley perfecta de Dios. Entonces la ley no salvaba, pero la ley les daba algo: entendimiento de sus propios pecados, entendimiento de que eran incapaces de encontrarse al mismo nivel de perfección que la ley, porque la ley ¿es de quién? De Jehová. Y la ley representa la perfección y la santidad de quién? De Dios. Entonces la humanidad, y por esa razón la ley fue introducida al pueblo de Israel, porque ya se había dado una promesa. Pero mientras el pecado abundaba, Dios otorgó la ley para controlar ese pecado que andaba y estaba abundando hasta que se revelara la promesa verdadera. Ese indicador les demostraba que si estaban haciendo algo, estaban, por ejemplo, desobedeciendo a los padres o actuando, viviendo en fornicación, les estaba dando esa identificación que estaban calientes y que no estaban viviendo conforme a la ley dado por Dios. Pero al fin de todo, la ley no era algo interno tampoco. La ley era algo externo. Por lo cual, cuando vemos los ejemplos de la ley, hay muchas cosas simples, como los 10 mandamientos, que son tan claros, como dice: no hurtarás, no matarás, obedezcan a sus padres y a sus madres. Simples. Voy a obedecer a mi madre y a mi padre porque Dios requiere eso. No voy a matar porque Dios dijo que es malo. No voy a robar porque Dios dijo que es malo. Y eso, hermanos, es algo externo, porque ellos obedecían, el pueblo de Israel obedecía la ley de Dios. ¿Por qué? Por temor a Dios, porque la ley tenía sus consecuencias. El que robaba, ¿qué le pasaba al que robaba? Le cortaban las manos, físicamente. Entonces era algo que demostraba que hay perfección, hay santidad, pero ustedes no son capaces de llegar ahí. Entonces hay limitaciones, y las limitaciones se encuentran con consecuencias.
Entonces, los israelitas estaban obedeciendo la ley no por obediencia del corazón simplemente, pero era por medio de temor y de las consecuencias que se encontraban. Si robo, me cortan la mano. Si mato, me van a matar a mí delante de la ciudad, delante del pueblo. Entonces, yo no voy a hacer esas cosas. Eso es externo. No hurtarás, no matarás, no robarás. Obedece a tu padre y a tu madre. Pero estas cosas no les decían por qué lo deben de hacer. Pero Jehová les dijo, hagan estas cosas porque yo soy santo y yo les he otorgado a obedecer mis mandamientos. Simplemente era manera de que pudieran ver el pecado que estaban obrando y comportarse. Pero Pablo en el versículo 23 y 24 nos dice algo más sobre la ley. Y leamos esto, dice el versículo 23, pero antes que viniese la fe, eso no significa que no había fe en el Antiguo Testamento, porque ¿qué dice? Abraham era el padre de la fe. Los profetas eran hombres ¿de qué? De fe. Moisés, Josué, José, Jacobo eran personas ¿de qué? De gran fe. Entonces la fe existía. Pero cuando Pablo dice aquí, pero antes que viniese la fe, está hablando concerniente a fe directamente en Cristo Jesús. Pero antes que viniese la fe en Cristo Jesús, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, mientras estaban bajo la ley, no había esa revelación todavía del Mesías. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El propósito de la ley, hermanos, era llevar al que creyera en Jehová y sus mandamientos a Cristo. Y sabemos eso porque Pedro nos revela en una revelación, nos dice en Primera de Pedro capítulo 1, nos dice que los profetas y los padres indagaban buscando por medio del Espíritu ¿de quién? De Cristo, el tiempo concerniente a la gracia, significando que los profetas estaban estudiando las Escrituras, buscando el tiempo en el cual habría de venir la gracia de Dios a la humanidad. Habría de venir Cristo al mundo. ¿Y quién les estaba dando la comprensión para entender tales cosas? ¿El Espíritu de quién? De Cristo el mismo. Primera de Pedro 1. Entonces, podemos ver que es un ayo, aparte de ser dado para las transgresiones, para limitar al pecado del pueblo. La ley fue dado como un ayo. ¿Y qué significa ayo? Entendemos que la ley fue algo temporal mientras el hombre esperaba la venida de la promesa, es decir, la simiente, Jesucristo, que le fue dado a conocer a Adán y Eva y luego prometido a Abraham. Y actuaba como un ayo, dice Pablo aquí, como un maestro de disciplina, es decir, para mantener el orden hasta que llegara el libertador. Un ayo, la palabra ayo, significa paidagogos. Y eso es una palabra que significa un tutor o un guía, un maestro. Este tutor o este maestro era alguien encargado de supervisar y disciplinar a los hijos de familias, llevándolos a la madurez y preparándolos para la vida adulta. Así como nosotros cuando vamos a la primaria, secundaria y a la preparatoria, tenemos maestros. Y esos maestros nos enseñan a contar, nos enseñan a leer, nos enseñan muchas cosas para llegar a una persona madura que comprende las cosas, que puede entender muchos aspectos de la vida. Otra manera, otro ejemplo es como una criada o alguien que cuida niños, un nanny, podemos decir, que mientras que la mamá no está en casa, ¿qué hace pues el nanny? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? ¿Una qué? Una nana, una niñera. Niñera, perdón. Una niñera y
Y mientras que la mamá y los papás están fuera de la casa, ¿qué hace esa persona, esa mujer? Normalmente es una señora, una mujer. ¿Qué hacen? Cuida al niño, protege al niño de sí mismo, porque un niño es travieso, ¿verdad? Los niños son muy traviesos. Los niños, si no están supervisados, ¿qué hace el niño? ¿Qué es lo primero que quiere hacer el niño? Correr y esconderse y hacer su propia cosa porque está en su propio mundo. Y entonces, y luego la niñera dice, ¿dónde está el niño? ¿Verdad? Está en su propio mundo ese niño, está queriendo hacer lo que quiere, los papás no están, los niños ¿qué hacen? Comen pura chuchería, comen chetos, comen cosas de azúcar, nieve, porque los papás no están. Pero cuando hay una niñera, ¿qué hacen los niños? Se comportan, porque la niñera dice ¿qué? Les voy a decir a sus papás lo que estaban haciendo. Y los niños, por miedo de esa disciplina y consecuencia, obedecen a la niñera. Obedecen a la niñera porque saben que si se mal comportan, van a ver, ¿verdad? Van a ver cuando lleguen los papás. Llegan los papás y, oh sí, el niño estaba haciendo tal y tal, y el niño con tanto miedo de no haber hecho lo que tenía que hacer, de portarse bien. Entonces, un ayo es algo que disciplina, un ayo es algo que supervisa a los hijos de una familia. Pablo describe la ley como un ayo, porque ya sabiendo que no trae salvación, fue dado como un ayo, como un supervisor, como cuidador del pueblo de Israel, para cuidar de su comportamiento, de cuidar de la manera en la cual se conducían, para que aparte de la transgresión y miedo por la consecuencia, también ellos podían reconocer la santidad de Dios y lo que Dios quería de ellos, que es obediencia. Y incluso en la palabra como misterio en el cual quizás los israelitas no pudieron entender en ese tiempo, pero que es dado como profecía en Jeremías y en Isaías y en varios otros libros que dice, en Primera de Samuel, que dice que Dios, Jehová, no requiere ni se agrada, en sacrificio, sino en ¿qué? En obediencia. En obediencia. Jehová requiere obediencia de su pueblo, no sacrificio físico. Pero eso eran cosas para mantenerlos en orden, para mantener que sus corazones estuvieran en un lugar correcto. La razón que vemos los salmos cuando dice que meditaban en la ley día y noche. ¿Por qué? Porque es bueno la ley. No es mala la ley. La ley es perfecta. La ley es la santidad de Dios. La ley es la rectitud de Dios. Es el hombre que está en el pecado. Entonces la ley es buena, pero la ley fue temporal, dice la palabra también. Y vamos a ver lo que significa eso. Entonces, podemos ver que la ley es un ayo para disciplinar a un niño. Como un padre le disciplina a su hijo. Y algo que yo he entendido, mientras que yo no tengo hijos ni estoy casado, algo que puedo concluir y algo que he reconocido en estudiar la palabra, en estudiar muchas cosas de familia, pude entender y muy claramente pude entender lo que significaba ayo en este caso, porque yo me recuerdo cuando era niño y siempre doy un ejemplo de cuando me subía al techo de donde vivíamos y mi mamá estaba dentro y yo, cuando ella pues estaba haciendo su cosa, yo como un travieso, no culpa de nadie más que mi culpa, yo me subí al techo y ahí andaba caminando en la orilla del techo y mi mamá salió y me vio caminando en el techo y me dijo, mijo, bájate por favor, bájate, ¿a qué jugar? Y yo dije, ¿me vas a pegar? Y dice, no, dice, vamos a jugar, ¿no me vas a pegar? No, ok, me voy a bajar. Me bajé de donde me subí y nos metimos y me sacó los juguetes y empezamos a jugar y de repente ya me encontré con el cinto y llorando por mis acciones. Otro ejemplo, ahora no de mi mamá, pero de mi papá, era que una vez estuve aquí en la iglesia de como 6 años, tenía como 7 años, 6 años, y un hermano estaba saliendo y tenía un van, un microbús, ¿se dice?
y estaba saliendo de la iglesia y todos los niños se subieron al lado de del carro que se estaba moviendo y yo me brinqué al lado del carro y estaba manejando y todos estamos ahí y pues una hermana nos vio y nos regañó y les dijo a nuestros papás y ahí seguramente cuando llegué a la casa pues hubo una disciplina y me encontré con el cinto y con muchas lágrimas. Y nosotros como hijos no entendemos, a veces nos pegaban nuestros papás y no entendíamos. Pero gracias a Dios que mis papás nunca me pegaron por estar inquieto o por hacer lo que un niño va a hacer, sino que mis papás me pegaron para disciplinar de los peligros de la vida y de la muerte. Pero cuando un niño no comprende lo que es la muerte, tiene que ver algo temporal para demostrarles que no deben de hacer o actuar de una manera. Y eso es lo que yo concluí, hermanos. Yo concluí que cuando mis papás me pegaban, no me pegaban por inquietud, no me pegaban porque estaba haciendo mucho ruido, no pegaban y ninguno de nosotros como hijos de Dios debemos de pegarles a los niños, a nuestros hijos porque están inquietos o porque hacen cualquier cosa. Un niño debe de ser un niño. Pero nosotros debemos de disciplinar para cuando no conocen los peligros de la vida y de la muerte. Así como yo fui disciplinado, yo no entendía qué era la muerte. Yo no entendía que si me muriera ya nunca habría de ver mi familia de nuevo. Yo no entendía eso. Pero cuando había disciplina, en vez de entender o comprender en mi edad como niño lo que era la muerte, yo entendía, si yo hago algo peligroso, va a haber disciplina. Entonces mejor no debo de entrarme a un lugar o actuar de cierta manera en una acción que va a causar que haya disciplina. De esa misma manera es la ley, porque la ley es temporal, la ley fue temporal y dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que dice, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí podemos ver ese gran ejemplo, hermanos, de eso temporal, de que en espera del comprendimiento, ya que uno es adulto, como el ejemplo que les di, ya soy adulto, ya comprendo lo que es la vida, creo que comprendo lo que es la vida, y comprendemos lo que es la muerte. Comprendemos que cuando alguien muere, va al infierno o va a la presencia del Señor, para ser juzgado para condenación o para corona de fe, de justicia y regalos que nos esperan como hijos de Dios. Ahora podemos comprender eso, pero en ese tiempo no había tanto entendimiento de esas cosas. Entonces, como algo temporal, Dios otorgó la ley para la venida de Cristo Jesús, quien es lo físico y quien es la sustancia de la sombra del pacto antiguo. Porque reconocemos ahora que la justicia es por medio de la fe. Versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Entonces la justicia no fue dado por la ley, pero fue testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de ¿quién o de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Y otra vez dice, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ayo. Ya no estamos bajo el cuidado de la niñera, porque ya ha llegado el Padre a su hogar. Ya ha llegado el Padre al hogar donde se encuentran los hijos. Cristo ya vino donde nosotros estábamos, en tinieblas, esperando, incluso no esperando su venida, no esperando su salvación, pero Él nos reveló esa realidad por medio de su misericordia. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo dice esto para recordarles, el que viene y dice, ahora como creyentes, debemos encontrarnos bajo la ley, los mandamientos, bajo los días festivos y las costumbres.
No estamos bajo el ayo, porque la sustancia de salvación es Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Es decir, que el que viene y dice, tenés que encontrarte bajo el pacto antiguo o el pacto de los padres como Abraham, por lo cual Abraham nunca se encontró bajo la ley, pero dicen bajo el pacto antiguo de Moisés y de los profetas, nosotros debemos de regresar a eso. Nosotros debemos de vivir en esas tradiciones, porque eso trae santidad. Pero dice aquí, ya no hay judío ni griego. Eso es el mensaje, hermanos, del Evangelio de Cristo. Cristo él mismo dice que el que viene a él, no importa si es siervo o libre, griego o judío, el que viene con certeza, con fe y confianza, humillado delante de sus pies, es el que recibe la salvación. El que se encuentra buscando a la vida real, por lo cual Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en él está en esa certeza de justificación y de perdón de pecados. Dice aquí, versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego. Nosotros no debemos de actuar como alguien o cierto grupo por lo cual Dios se deshizo de esos grupos. Dios no dice, ya como creyentes, ahora tienen que vivir como judíos. No, Él mismo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo que une a cada creyente para que no haya esclavo, para que no haya libre, para que no haya varón ni mujer, es la libertad en Cristo y el Espíritu de Dios, quien nos une en un solo cuerpo, hermanos. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente y verdaderamente son linaje de Abraham. No tienen que hacer algo para llegar a eso, como empujan muchos y empujaban en ese tiempo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando Cristo vino, Él cumplió la ley. Y lo que la ley no pudo hacer, que es justificar al pecador, trayéndolo a la salvación, a la vida eterna, Cristo lo cumplió. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, concerniente a la ley, hermanos, si somos creyentes y comprendemos que la ley no es mala, comprendemos que la ley es perfecta, somos llamados entonces, hermanos, ahora como hijos de Dios, regresar a los mandamientos y a las leyes y a las costumbres que dicen que tal fecha y de tal manera vamos a sacrificar animales y vamos a hacer tal y tal cosa, vamos a hacer esto y acá. Como creyentes, ¿estamos regresando a eso? Porque la ley es buena y la ley es perfecta, pero ¿estamos regresando a la ley dado al pueblo de Israel, hermanos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo trae la ley. Él la cumplió por nosotros y cumpliendo la ley por nosotros, el que vive en la fe en Cristo Jesús no solamente tiene la certeza de que la ley ya fue cumplida, pero Cristo nos ha dado el entendimiento detrás de la ley del Antiguo Testamento. La ley fue otorgada con consecuencias para no obrar en el pecado. Cristo en su ministerio nos reveló lo más profundo,
no con consecuencia, pero la razón por la cual la ley fue dada en el primer lugar, o lo que se encontraba detrás, el propósito verdadero, lo cual no eran días festivos, ni tradiciones, ni costumbres o prácticas, sino que era un superficial, la ley, de lo más profundo, que es el interior del hombre y la condición del corazón. Colosenses 2 dice, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque así venían los judeocristianos y decían, tienes que hacer esto. Versículo 17 de Colosenses 2, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sustancia es Cristo. La ley es sombra. Y Cristo ya vino hace 2000 años. Nadie os prive, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio. Nadie nos meta bajo otro yugo que no salva, porque si tenemos a Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador. Entonces, si entendemos esto, entendemos que Cristo ha cumplido la ley y nos trajo entendimiento de la ley para comprender la condición de nuestros corazones y nuestro razonamiento como personas. Mateo 5, 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable ¿de qué? De juicio. Y ese juicio no era algo en la eternidad, ese juicio era algo inmediato. Matabas, te mataban. Robabas, te quitaban la mano. Consecuencias inmediatas. Y Cristo dice, oíste que fue dicho así. Él no estaba deshaciéndose de la ley, Él no la estaba cambiando. Él la estaba cumpliendo para que nosotros por medio de Él entendiéramos el propósito de la ley. Porque la ley no es no robar para que no nos corten la mano. La ley verdadera en Cristo Jesús es decirnos como hijos de Dios, o decirnos al que está buscando algo, está buscando la salvación, es decirnos cómo se encuentra tu corazón, cómo se encuentra lo interior, qué está en tu mente y qué está en tu corazón. Porque lo que se encuentra en el corazón abunde exteriormente. Versículo 22 de Mateo 5, Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cristo nos dejó algo tan importante, el cumplimiento de la ley, por lo cual nosotros ahora podemos vivir en la santidad de Dios. Él nos dejó la vida perfecta y nos otorgó esa perfección hacia nosotros para que ahora, siguiendo la ley que no está escrita en tabletas, sino la ley que está escrita en nuestros corazones, podamos obedecer la ley de Dios. Y Cristo nos dio la ley plenamente. Amarás a Dios con toda tu ¿qué? Corazón, alma y mente. En el Antiguo Testamento era corazón, alma y fuerzas. Ahora es con corazón, alma y mente. Tu corazón, tu mente, tu alma, todo nuestro ser debe de amar a Dios. Y luego el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque bajo esto se cumple toda la ley. Hermanos, si amamos a Dios, el Espíritu de Él nos va a guiar a vivir en la santidad. No es de buscar las costumbres, Cristo la cumplió. Pero es de comprender que la ley es la condición del corazón. No por consecuencia como en el pacto antiguo, pero en el pacto nuevo que nos revela nuestra condición. Que yo soy pecador y mis deseos y mi carne se agrada en el pecado.
pero en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, somos libres para vivir en la santidad y en la perfección de Él. La ley externa del Antiguo Testamento se centraba en comportamientos externos, como la circuncisión, los sacrificios y las reglas dietéticas, con un poder limitado para cambiar el corazón. Pero la ley espiritual de Cristo Jesús es una transformación interna que se enfoca en el corazón y la mente, capacitándonos como hijos de Dios, como creyentes, para vivir ahora conforme a su voluntad, en el cual Él nos da el ejemplo. El fruto del Espíritu es que toda paciencia, amor, no hay rencor. Somos apacibles. Tenemos gracia, misericordia, perdonamos a los que nos ofenden. Cuando el enemigo nos persigue, oramos por ellos. Y dice Cristo que volteemos el cachete, la mejilla, perdón. Eso es la ley del creyente, lo que Cristo otorgó para nosotros, lo que nos demuestra y nos revela la santidad de Dios y nos guía en ese camino recto en el cual Él nos ha puesto. Ahora en Cristo cumplimos la intención de la ley al producir justicia interior que se expresa naturalmente por buenas obras. La razón que dice en Efesios 2 que la salvación no es por obras para que nadie se jacte o se gloríe, pero el resultado de la salvación es que ahora podemos producir el buen fruto y las buenas obras en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí, y eso es el propósito de la ley. Entonces, si hay confusión o alguien viene sobre la ley, es claro, hermanos, la ley es lo que Cristo nos ha otorgado y mandado. Por medio del Espíritu somos guiados para vivir conforme a la voluntad de Dios ahora. Hermano, amén. Amén. Así les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu gran bondad, Señor, y este gran privilegio de permitirnos estar aquí, Señor. Pudiéramos estar en otro lugar, Señor, pero estamos aquí por tu grande amor y misericordia, Señor. Te doy gracias y te damos gracias.